Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Les habla Inma Cabello de Alba, a los mandos de sonido Chema Jodra. Hoy es 29 de noviembre, viernes, y traemos como siempre un programa lleno de contenidos en el que vamos a conocer más sobre la Pastoral de la Salud, que ha comenzado este curso su andadura con los grupos de mutua ayuda al pueblo. Además, escucharemos también al Papa Francisco, el santo de la semana y la agenda para los próximos 15 días. Y comenzamos en Roma porque el Papa ha continuado su ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo. En esta ocasión, el Santo Padre ha querido hacer una reflexión sobre los frutos del mismo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre los frutos del Espíritu Santo. San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Estos frutos son el resultado de una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana, algo que todos estamos llamados a cultivar para poder crecer en la virtud. Entre todos estos frutos quisiera destacar el fruto de la alegría. A diferencia de cualquier otra alegría que podamos experimentar en la tierra, que al final será siempre pasajera, la alegría del Evangelio no está sujeta al tiempo, puede renovarse cada día y se vuelve contagiosa. Más todavía, compartirla con los demás hace que crezca y se multiplique. Este fruto del Espíritu Santo lo vemos presente, por ejemplo, en la vida de muchos santos. Por ejemplo, San Felipe Neri, que supo dar testimonio del Evangelio, contagiando a todos la alegría, la bondad y la sencillez del corazón. El próximo domingo vamos a empezar el Adviento. Es un tiempo de preparación a la Navidad. Vivamos este tiempo de gracia, irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Además, el Papa ha vuelto a pedir la paz en el mundo, especialmente en Ucrania y en Tierra Santa. Y no olvidemos el martirizado pueblo ucraniano, sobre todo ustedes, jóvenes, alumnos, muchachos, piensen en estos muchachos ucranianos que en este tiempo se encuentran en guerra sin calefacción, en un invierno muy fuerte, muy duro. Recen por los jóvenes y los muchachos ucranianos. No los olviden. Oremos también por la paz en Tierra Santa, en Nazaret, en Palestina, Israel. Que haya paz, que haya paz. La gente sufre mucho. Oremos por la paz todos juntos. Y a todos ustedes mi bendición. Y aquí en España, la Conferencia Episcopal ha publicado una nota doctrinal sobre la práctica de la sanación intergeneracional que explica así el obispo de Solsona, Monseñor Francisco Conesa. La sanación intergeneracional es una praxis que se está extendiendo, que parte de la idea de que las culpas de los antepasados pesan sobre mí, porque mis antepasados cometieron algún delito, por ejemplo un aborto o cualquier otra cosa, y yo estoy pagando las consecuencias de ello. Y eso se manifiesta en determinados elementos psíquicos, en enfermedades o en otro tipo de comportamientos que se consideran que no son por mi culpa, sino por culpa de mis antepasados. Las claves de la doctrina de la Iglesia son muy claras. Primero, el bautismo borra todo pecado. Por tanto, nada que ver con la sanación intergeneracional, nada que ver con los pecados de los antepasados. Segundo, el pecado es siempre personal, y así lo defiende la Sagrada Escritura constantemente. No puedo heredar una culpa de alguien. Lo que se transmite es la misericordia, la bondad, sí,
puedo actuar con bondad, respeto, pero nunca el pecado o la culpa. Y estas son claves muy importantes. Por eso no cabe realizar esta praxis de sanación intergeneracional. Puedo orar por mis difuntos, por orar por las personas, mis antepasados, y eso es fenomenal, lo recomienda la Iglesia, pero no con la conciencia de que tengo yo que limpiar sus culpas. Bueno, os animo a leer despacio este documento, es muy cortito, pero yo creo que ilumina con la doctrina de la Iglesia y está hecho para ayudar a las personas, para que las personas no sean manipuladas por este tipo de cosas y se hagan esta idea de que han sido sus antepasados. No, pongámonos desde el punto de vista de la psicología, de la espiritualidad, en la realidad, que la culpa siempre es personal y el pecado siempre es personal. Iglesia Noticia. COPE, estar informado. Pues como te decía al comienzo del programa, Pastoral de la Salud ha puesto en marcha este curso los grupos de mutua ayuda al duelo en la parroquia de San Pío X, en el barrio de la Estrella. Todos pasamos por la pérdida de un ser querido y en ocasiones no es fácil reponerse. Además, es una de las acciones que se pueden marcar dentro del jubileo del próximo año con la esperanza en Cristo resucitado como centro de nuestra vida. Para conocer más de cerca qué son y cómo funcionan estos grupos, está hoy con nosotros al otro lado del teléfono Sergio Martínez, director del Secretariado de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, ¿en qué consisten exactamente estos grupos de ayuda al duelo? Pues bueno, como bien has dicho, son grupos de mutua ayuda. Tienen una misión muy clara, que es ofrecer ese acompañamiento a todas las personas que están sufriendo pues la pérdida de un ser querido en ese duelo. Y entonces, en estos grupos, pues siempre hay un coordinador, hay un acompañante, un guía, que previamente ha tenido que ser lo que se llama una persona duelista, es decir, que tiene que haber pasado también por esa situación de duelo y haber superado ese duelo y de ese modo poder acompañar al resto de miembros del grupo. Entonces se crean esos espacios que son de sanación interior, también son espacios de evangelización, aunque las personas que pueden formar parte de estos grupos no tienen por qué ser personas creyentes, pueden ser de cualquier tipo de creencia o de ideología o simplemente no creer en nada, pero siempre nuestro sentido de Iglesia y nuestro sentido va impreso en nuestro ADN esa esperanza en la resurrección. Entonces, pues en esos grupos se crea ese ambiente y en los momentos más críticos, ¿no? ¿Cómo surge la idea y por qué consideráis que era necesario implantarlo en la diócesis? Pues esto surge a raíz de una inquietud en uno de los encuentros del Arciprestazgo del Este el año pasado. Los sacerdotes vieron la cuestión de que pues hay una persona, hay un fallecimiento, se realiza el funeral, pero después, ¿qué ocurre después del funeral? ¿Dónde queda ese acompañamiento con esas personas que lo están pasando mal, que están sufriendo? Se habló, efectivamente, tenemos en nuestra diócesis el fabuloso centro de escucha, que lo hacen fabulosamente bien. Y entonces vieron que aparte del centro de escucha, ¿por qué no algo más personal o más en grupo? Hay gente que necesita ese acompañamiento más grupal o que quiere expresar en grupo con más gente ese dolor y mutua ayuda y ayudarnos mutuamente unos con otros. Entonces, pues ahí estaba Rafa, que es el conciliario de Pastoral de la Salud y anteriormente fue también director, me lo transmitió a mí y dijimos, bueno, pues desde Pastoral de la Salud, ¿por qué no buscar, lógicamente, esa ayuda? Y buscando, pues al final encuentras que ya existe en la iglesia en nuestra fabulosa iglesia, ya existen estos grupos Resurrección, ya existe una metodología, existe un temario, existen unos objetivos claros, que es lo definió muy bien el padre Mateo Bautista, que es un religioso Camilo, y bueno, pues si ya está lo que se llama descubierta la pólvora, pues si ya existe esto dentro de la Iglesia, ¿por qué no cogerlo y utilizarlo en nuestra propia diócesis? Entonces, pues en nuestra parroquia, pues empezamos en San Pío X, empezamos a impulsar primeramente pues esa formación a los futuros acompañantes, a los futuros guías. Antes de formar el grupo de resurrección, pues tienes que formar a los acompañantes y en esta pastoral de duelo para que después estos acompañantes puedan formar parte de esos grupos. Y así es como comenzó, siempre, repito, con la complicidad, la colaboración del centro de escucha que hacen un trabajo fabuloso. ¿Cómo estáis funcionando? ¿Son grupos cerrados? ¿Se puede unir cualquiera? ¿Cómo va? Pues nos reunimos todos los lunes a las 6 de la tarde, repito, en la parroquia de San Pío X, y lo del grupo cerrado es un no, pero sí, es decir, para que me entendáis. Al principio, pues lógicamente no es un grupo cerrado, la gente tiene que entrar y tiene que venir, tiene que formarse.
el grupo, los grupos son 12 personas, la metodología, 12 personas que estén pasando por situación de duelo, más el acompañante. Esa similitud, digamos, ese símil de los 12 apóstoles con Jesús, ¿no? Pues esto es igual. El número 12 son 12 miembros. Al principio, lógicamente, hasta que se forma el grupo, sí que pueden estar entrando gente nueva, pero solemos dejar como mucho 3, como mucho 4 encuentros. ¿Por qué? Porque el clima que se crea dentro del grupo es un clima de cordialidad, es un clima de confidencialidad. Todo lo que se dice en el grupo no se va a exteriorizar fuera, no va a salir nada fuera. Y hay gente dentro del grupo que le va a costar al principio abrirse, al principio expresarse. Total, el grupo se tiene que... lo que prima es la libertad. La gente habla con total libertad. Si te apetece hablar, hablas. Si no te apetece, no hablas. Entonces, claro, cuando el grupo ya está formado, aunque no estén los 12, pueden estar 8, 10 personas, pero si ya se ha creado a partir del tercer encuentro ese clima de cordialidad, de confidencialidad, el que entre una persona nueva puede ser incluso perjudicial para la propia persona que entra nueva, que se encuentre como desplazado, como aquella persona que le ha costado mucho el abrirse, al entrar alguien nuevo se puede volver otra vez a cerrar en sí mismo. Entonces, por eso digo que al principio no es un grupo cerrado, pero cuando ya se crea ese ambiente, lo suyo es, y además lo dice así el padre Mateo Bautista, que esa persona que venga nueva, pues que se le puede derivar al centro de escucha, o lo suyo es que vaya a su parroquia, que hable con su párroco. Si no es una persona de iglesia, pues que se acerque a la iglesia más cercana, a la parroquia más cercana y lo comente, porque repito, somos un grupo de iglesia, y que note la inquietud de que en su zona pues está apareciendo una cantidad de gente suficiente como para formar un grupo, se pone en contacto con Pastoral de la Salud, se pone en contacto con nosotros y le ayudamos a formar allí un grupo de ayuda, ¿no? Pero eso. Entonces, un grupo al principio no es cerrado, pero llega un momentito en que tenemos que decir, mira, ya no puede entrar nadie más. Comenzaste en octubre, ¿qué tal está siendo la experiencia? Pues la verdad es que fabulosa. Hablábamos siempre los que empezamos a formarnos 4 acompañantes, un matrimonio de Alfaro, Rafa y un servidor, y no sabíamos lo que iba a suceder. El año pasado, cuando comenzamos con nuestra formación, era todo muy ilusionante y todo muy bonito, y dijimos, bueno, pues cuando comience el próximo curso, que sea lo que Dios quiera. Vamos a sembrar y vamos a ver qué ocurre. Y la verdad es que fue muy bonito el primer día. Yo lamentablemente no pude asistir al primer encuentro, pero Rafa me dijo, han venido 6 o 7 personas. Y dijimos, ¡ay, qué bien, qué alegría, ¿no? Qué bonito! Y al final, fíjate, al final ya somos unos 11, somos casi los 12, pero lógicamente ya no podemos dejar que entre nadie porque ya está el grupo formado y todo. Y la experiencia es fabulosa, gente que al principio pues venía obligada por sus hijos o venía obligada por algún familiar o por amigos, oye, que esto te va a ayudar, tú vete para allá, aunque solo sea por escuchar, pues al final se abren, al final te comentan todo, al final ves cómo va cambiando. Hace unas 2 semanas incluso sugirió en el grupo de hacer incluso una convivencia. En fin, se crea un ambiente muy bonito, luego terminamos siempre con una merienda, café con pastas, que eso siempre ayuda a crear un ambiente de fraternidad, que al final es lo que se consigue. Y lo que decimos en este caso somos todos creyentes, somos todos cristianos. Las primeras reuniones no hacíamos ninguna oración inicial porque no sabíamos cada uno si realmente todos éramos creyentes o no. Y luego al final, pues fíjate que al final ellos mismos dijimos todos, oye, pues ¿por qué no empezamos con una oración? Somos todos cristianos, somos todos creyentes y ahora empezamos todos con una oración. Al principio de la reunión, después de la oración, en los encuentros siempre exponemos pues cómo hemos pasado esta última semana, desde el último encuentro hasta hoy, qué tal hemos estado, qué cosas nuevas hemos sentido, o estamos igual, no hemos sentido nada. O pues mira, yo anoche soñé con mi padre, pues yo no sé qué, pues entonces quien quiera habla, quien quiera lo expone. Y después lo que se hace es tratar el tema en cuestión, se va leyendo el tema poquito a poco despacio y cada uno cuando quiere alguno aportar algo lo aporta o cuando no pues se calla. Y entonces pues en esa primera hora, las reuniones suelen durar 2 horas y en esa primera hora y cuarto, pues se trata el tema en cuestión que toca ese día, se habla, se exponen los sentimientos que van surgiendo. Es decir, al final es como la herida que hay que abrir, que hay que limpiar todo el pus, toda la impureza para que esa herida cicatrice bien y ese dolor al final se disipe y veamos esa pérdida desde el prisma cristiano de la resurrección, ¿no? Y en eso se trata. Entonces, la verdad es que la experiencia está siendo muy, muy positiva. Y ya para terminar, Sergio, y cambiando de tema, el pasado fin de semana Ujú. estuviste en el encuentro interdiocesano de Aragón y La Rioja de Pastoral de la Salud, Sí, que también abordaste el tema del acompañamiento a las personas enfermas, especialmente a las de fase terminal.
¿Qué claves nos puedes dar para los que nos están escuchando? Que algunos seguro que se encuentran en esta situación. Sí, pues mira, la verdad es que fue fabuloso el encuentro ahí en Zaragoza. La charla nos la dio don Armando Cester Martínez, que es doctor en medicina y cirugía y doctor en teología fundamental. Y voy a decir unas, para no enrollarme mucho y que esto no sea muy largo, unas pistas, como tú me dices, ¿no? Unas pistas. Pues mira, por ejemplo, las actitudes que tiene que tener aquella persona que se va a enfrentar o que va a tener ese encuentro con el enfermo, bien en fase terminal, que ahí es más delicado, o bien un enfermo de cualquier índole, pero en el caso del enfermo terminal tiene sus características bonitas y muy duras, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene que ser una persona despierta, tiene que ser una persona que sea sensible al dolor, pero que no le afecte en exceso. Es decir, cuando uno entra en una habitación, la habitación se considera un terreno sagrado. Entonces, el descalzarse antes de entrar, los gestos que uno tiene que tener en la cara cuando uno entra, porque si entra a una habitación de un enfermo, sobre todo en estado terminal, que tiene pues los sueros puestos o tiene los monitores conectados, y entonces si tu cara es de dolor, pues el enfermo dice, ¿para qué has venido? Si yo ya sé que estoy mal. Entonces tenemos que entrar con cara alegre, no riéndonos así, pero bueno, con cara de esperanza, con cara de paz, ¿no? Ocurre un encuentro muy bonito, sobre todo para los cristianos, porque cuando nos encontramos con el enfermo, vemos en el enfermo la propia figura de Cristo. Cuando visitemos a un enfermo o un preso en la cárcel, como dice por el propio Jesús, a mí me estáis visitando. Pero nosotros, los cristianos, por el hecho de también entrar a una habitación a visitar a un enfermo, también somos ese Cristo sanador, acompañante, que transmite esperanza. Entonces esa dualidad de que es el propio Cristo el que se encuentra con Cristo, es muy bonita esa, que lo dijo Armando, es precioso esa dualidad. También tenemos que colocar al enfermo en el centro, no cargarlo con nuestras inquietudes, que si él tiene que expresar su dolor porque necesita hablar y necesita contarnos lo que le está pasando, que no seamos nosotros, pues si él nos dice, me duele la cabeza, no decir, pues a mí también, pues el otro día me dolía a mí más. No, es decir, es el enfermo el protagonista, es el centro. Nosotros estamos para acompañarlo, pero es él el que se tiene que desahogar. Si le duele, se queja, pues porque se queja, pues le duele, normal. No tenemos más que darle esa esperanza de, bueno, pues a ver si la medicación te va a hacer efecto, tú tranquilo, que el tratamiento va a ser efectivo. También luego el escuchar, pues lo que hago es decir, escuchar más que hablar, el convertirse en ese bálsamo que posibilite la curación en cuanto a darle ánimos, en cuanto a infundir energía, no falsas esperanzas, pero sí una energía positiva. Lo que te he dicho, el tratamiento te va a funcionar, ya verás cómo te va a ir bien. Al final, lo que en nuestro corazón tenemos, que es el Espíritu Santo, la energía, la positividad, esa esperanza, que ahora viene el jubileo de ser peregrinos de esperanza, es la que tenemos que transmitirle con nuestros gestos, con nuestra mirada, con nuestro saber estar. Que no sea una visita tipo médico de 5 minutos, hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Y me voy, sino el saber estar con esa persona. Y como terminaba la charla diciendo, acariciar para recuperar el amor. Hoy en día que para poder tocar a alguien tienes que prácticamente firmar un consentimiento, que es bonito el coger una mano. Se está perdiendo muchas veces cuando visitamos a un enfermo el cogerle la mano. Simplemente coger la mano cura más que un paracetamol o un ibuprofeno, porque se sienten muchas veces desamparados que nadie le toca. Una caricia, un cogerle la mano, y eso es súper, súper importante cuando uno se encuentra con esas personas, ¿no? Sergio Martínez, director del Secretariado de Pastoral de la Salud, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por darnos estas claves también para ser testigos de la esperanza en el campo de la Pastoral de la Salud. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y vamos ahora con algunas claves de agenda. Esta tarde va a comenzar el cuarto retiro de Emaús para hombres en la Casa de Maristas del Ardero. Además, el vicario general, don Vicente Robredo, va a acudir a la inauguración del Belén Municipal de Logroño, donde impartirá la bendición.
Mañana sábado está previsto que el obispo Don Santos presida las confirmaciones en la parroquia de Navarrete y el próximo martes la Iglesia se une a la celebración del Día Internacional de la Discapacidad y ofrece diversos recursos con el fin de animar la evangelización en este sector pastoral y avanzar en su inclusión en la sociedad y en la Iglesia. En esta ocasión se ha elegido como lema "Todos juntos regalamos esperanza". Desde la diócesis también estamos trabajando en este campo, por lo que si hay algún oyente que esté interesado puede enviarnos un mensaje al correo electrónico iglesiaenlarrioja@gmail.com. Y nos despedimos ya, deseando a los oyentes un feliz final de semana, una próxima semana. Recuerden que volvemos el domingo con Iglesia Noticia a las 9:45 de la mañana. Les vamos a dejar ahora con el santo de la semana, la Virgen de la Medalla Milagrosa y Santa Catalina Labouré, que nos acerca ya el párroco de Alberite, Víctor Jadraque. En esta fiesta se recuerdan las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré, acaecidas el 27 de noviembre de 1830 en París, en la capilla de la Casa Madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Esta aparición dio origen a la Medalla Milagrosa y de ella tomó también su nombre la fiesta de la Inmaculada de la Sagrada Medalla, instituida por León XIII el 23 de julio de 1894. Al día siguiente, 28 de noviembre, celebramos a Santa Catalina Labouré, Gontar, Virgen, hija de la Caridad, vidente de la Medalla Milagrosa. Era la octava de 10 hermanos. El 21 de abril de 1830 llegaba a París a la Rue du Bac, número 140, a la casa madre de las Hijas de la Caridad. Fue durante su noviciado en esta casa cuando tuvo las visiones de la Virgen María en la noche del 18 al 19 de julio y luego el 27 de noviembre la de la Medalla Milagrosa. Antes tuvo 3 visiones del corazón de San Vicente de Paúl y de Jesús en la Eucaristía. El tiempo del noviciado llegó a su fin el 30 de enero de 1831. El 5 de febrero, Sor Catalina llegaba al hospicio de Enghien, a 5 kilómetros de París, un tiempo que le brindó la posibilidad de ir haciéndose la santa del silencio. Era ajena a toda ostentación, soberanamente dueña de sí misma y capaz de mantener el secreto de sus visiones que solo conocía su confesor, el padre Aladel. Ni siquiera las hermanas que vivían con ella sabían que era la vidente de la Medalla Milagrosa que se estaba haciendo tan popular y universal. Y así pasó toda su vida, solo 8 meses antes de su muerte, cuando ya se encontraba muy anciana, enferma y agotada por los años de servicio a los más pobres, y su antiguo confesor, ya había fallecido, le reveló a su superiora que era ella la vidente de las apariciones en la capilla del Bac, con todo detalle. La superiora reveló la identidad de Sor Catalina como la vidente de las apariciones de la Medalla Milagrosa a la comunidad y a todo París, algunos meses antes de morir. Todo el pueblo se volcó en sus funerales. Su cuerpo incorrupto reposa en la capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, en la Rue du Bac. 27 de noviembre, festividad de Santa María, Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. 28 de noviembre, fiesta de Santa Catalina Labouré Gontar, hija de la Caridad, vidente de la Medalla Milagrosa. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Queremos ser testigos de esperanza para mostrar la belleza que encierra toda vida humana. Todos somos don, solo hay que abrir el corazón. Alégrate, todos juntos regalamos esperanza. Queremos ser